Estamos en la conferencia de clausura de este tercer congreso de Redipub y para mí es un honor y un auténtico placer estar aquí en esta mesa acompañando a Antonio, presentándole y bueno, pues quizás me traicione la emoción en algún momento porque están siendo unos días muy intensos, entonces, bueno, por otra parte, creo que tampoco está de más soltar de vez en cuando cositas. Bueno, Antonio ha sido, hasta la celebración del presente congreso, el presidente de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, Redipub, que fundó en compañía de quien les habla en la sede central de CIESPAL en Quito, Ecuador, en marzo de 2016. Ha sido profesional de la publicidad en calidad de creativo entre los años 1964 y 1990, fecha en la que pasó a impartir docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ha sido profesor titular desde 1997 hasta 2009. Es doctor y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y periodista titulado por la Escuela Oficial de Periodismo, Madrid, habiendo cursado igualmente estudios de filosofía en la Universidad Complutense. En 2007 fundó con el profesor Jesús Bermejo la revista científica Pensar la Publicidad, de la que fue codirector hasta 2011. Antonio ha impartido seminarios, cursos, conferencias en diversas universidades de Argentina, de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Venezuela, habiendo sido directivo de la Asociación Española de Semiótica y miembro de la Asociación Internacional de Estudios Semióticos. Entre 2014 y 2016 ha sido investigador Prometeo en la sede de CIESPAL en Quito, Ecuador. Entre sus publicaciones destacan algunas obras como La publicidad que vivimos, La publicidad de la significación, que fue su tesis doctoral defendida en 1993, De la mercancía al signo mercancía, Comprender la publicidad, que ya va por la tercera edición, o Estrategias globales, publicidad, marcas y semiocapitalismo. Todas ellas están accesibles en la red académica academia.edu. En la actualidad, Antonio está enfrascado y muy inmerso en la preparación de un libro que estamos deseando poder leer, donde trata de poner de relieve la incidencia del sistema capitalista en su actual fase semiocapitalista, donde el consumo constituye la principal fuente de valorización del capital. En la presente emergencia climática que amenaza la supervivencia de la humanidad en nuestro planeta Tierra. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a Antonio para que nos siga enseñando con esta conferencia y en esta nueva oportunidad. Gracias, Antonio. En primer lugar, muchas gracias, Marta, por esta presentación. Yo la verdad que siempre que vengo a Segovia y a esta universidad, pues me siento muy en mi casa, porque yo también he impartido aquí docencia y he participado en seminarios, etcétera, y para mí es una segunda casa, por decirlo de algún modo. En ese sentido, pues me siento muy halagado, además, de que la red haya tenido la gentileza de nombrarme presidente honorífico y, por otra parte, pues invitarme a pronunciar la conferencia de clausura de este congreso. Yo he dicho antes en la asamblea que hemos tenido que concretamente este congreso para mí significa la puesta en edad adulta de esta red, es decir, de algo que empezó siendo una especie de intento más o menos idealista, ahora está tomando cuerpo y está aterrizando en un terreno muy proclive a que realmente florezca y vaya adelante. Así que yo felicito a las personas que están haciendo posible este cambio, digamos, cuantitativo y cualitativo, comenzando por Marta Pacheco, por supuesto, y todo el equipo que está ayudándola en esta función. En función con relación a este libro que ya comentaba, a mí casi me dan ganas de cambiar el nombre, el título, el tema de la conferencia, pero no, voy a intentar atenerme a lo que
a lo que hemos quedado, y entonces voy a intentar primero poner en marcha compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí en el verde, aquí, compartir. Sí, vamos a ver. Ya está, vale. Ahora debería aparecer. Vale. El título de la conferencia es Transformar la publicidad o aprender de con los publicitarios. Bien, vamos a seguir. Parte de la base de que la publicidad, la práctica publicitaria, se está transformando, y yo diría que esa transformación puede sintetizarse en estos 5 puntos o síntomas, que son: primero, estamos pasando de alguna forma de una publicidad interruptora a una publicidad permisiva, más o menos. En segundo lugar, esto sí que está muy claro, estamos pasando de los medios unidireccionales, es decir, los medios de comunicación convencionales, a los medios interactivos. Eso está clarísimo en la práctica publicitaria. En tercer lugar, estamos pasando también de la publicidad de productos marcas a la publicidad de causas sociales. También esto habrá que discutirlo, pero bueno, es otro punto a tener en cuenta. En cuarto lugar, está empezando a surgir o tomando consistencia actitudes críticas en el ámbito de la profesión publicitaria. Esto para mí es muy importante. Y en quinto lugar, están empezando a existir enfoques más allá de lo funcional en el marco de la docencia universitaria de la publicidad. Comienzo entonces con estos puntos que he indicado, de la publicidad intrusiva a la publicidad permisiva. Hay claramente un descrédito creciente de la publicidad intrusiva que se especifica claramente en los bloques publicitarios televisivos. Ayer, no lo tengo por aquí, pero la invitada, la persona, Eva Santos, que pronunció la conferencia ayer de la segunda jornada, decía que actualmente hay 600 millones de personas en el mundo que tienen bloqueada la publicidad. Esto es algo, para mí es un dato importantísimo. ¿Qué eficacia tiene, en definitiva, tratando de ahondar un poco en el tema, la actual publicidad intrusiva? En términos cuantitativos está muy claro que la publicidad en televisión, etcétera, en los medios convencionales, está perdiendo eficacia, como se manifiesta en el aumento del coste publicitario. Se han hecho muchas mediciones en ese sentido y está muy claro que ahora conseguir un X% de audiencia cuesta más dinero a los anunciantes que hace unos años. Sin embargo, yo esto lo contrapondría a una teoría bastante antigua ya, además, de un investigador estadounidense llamado Herbert Kuhlman, que alguno quizás ustedes conocen, en el sentido de que él, entre los años 60 y 80 del siglo pasado, profundizó en una teoría que él llamaba de la baja implicación, que consiste en lo siguiente. Él decía que la poca atención que se dedica a los spots referidos a productos que se ponen por impulso, que son por otra parte la mayoría de los anuncios de los spots que se emiten por televisión, esta es, en su opinión, la razón de su eficacia, ya que esa presencia a la que no se le presta atención, sin embargo, se retiene en la memoria a largo plazo. No somos conscientes, por otra parte, los receptores, de que estamos reteniendo una serie de nombres, una serie de marcas referidas a esos spots a los cuales no les prestamos la menor atención. Y sin embargo, se almacenan en este largo plazo, y esto da lugar a que en el acto de la compra se desencadene ese recuerdo. Esa presencia en la memoria a largo plazo se desencadene y muchas veces se compra por impulso en función de ese recuerdo, digamos, no querido y no siquiera consciente que tienes en tu memoria a largo plazo. Con lo cual, esto da lugar a que, aunque exista evidentemente una decadencia de esa publicidad que podemos llamar intrusiva, sin embargo, hay razones que apuntan el hecho de que se mantenga un gran porcentaje de la inversión en esos posts televisivos que en principio nadie escucha o nadie atiende, más o menos. Frente a ello, se
plantea la utopía de una publicidad permisiva. Y esto es una especie de planteamiento inconsistente en sus propios términos, porque la publicidad tiene que ser en algún sentido intrusiva, porque, como digo aquí, nadie en su sano juicio desea recibir publicidad, salvo que esté realmente interesado en el producto que se anuncia. Es decir, la publicidad, por definición, básicamente es intrusiva, se introduce en nuestra presencia cotidiana cuando no queremos recibirla. Y eso es parte, como digo, de la necesidad que tiene la propia publicidad de tener que introducirse cuando nadie la quiere y no la espera. Salvo, insisto en ese matiz, salvo que esté interesado en el producto que anuncia. Consecuencia, el auge de los soportes destinados a no recibir publicidad intrusiva. Y esa es la cita que antes comentaba, que dijo la profesional creativa Eva Santos, aquí en este congreso, ayer precisamente. Más de 600 millones de personas han bloqueado la recepción de publicidad. Pero la publicidad permisiva ha encontrado una nueva vía, de alguna forma, la comunicación bidireccional que ha hecho posible Internet. Bueno, en ese sentido tenemos claramente todos la conciencia de que frente a esa comunicación punto a masa, típica de los medios convencionales, existe la característica principal de la red, Internet en general, es comunicación punto a punto, lo cual significa una diferencia cualitativa con respecto a la versión anterior. ¿Cómo aplicar esta novedad a la publicidad? Pues en mi opinión, quien ha aplicado 100% esta novedad ha sido Google, la empresa estadounidense Google, que se ha convertido en el principal emporio publicitario del mundo. Los ingresos de Google actualmente a nivel publicidad superan con mucho los ingresos de los 5 principales grupos mundiales de publicidad. Ha sido un fenómeno absolutamente descomunal y además en poco tiempo. Google ha basado su eficacia y su notoriedad a través de una fórmula que todos conocemos, los Google Ads. ¿Qué es un Google Ad? Aquí lo trato de describir de una forma más sintética. Alguien que utiliza, falta un qué, el buscador para informarse de un producto o servicio en el que está interesado. O sea, nosotros cogemos el buscador, ponemos lo que sea, patatas fritas, por ejemplo, y surgen una serie de empresas que fabrican patatas fritas. Por supuesto, Google se preocupa mucho de que las patatas fritas, las marcas de patatas fritas que están pagando, que están incluidas como anunciantes, se destaquen. No quiere decir que sean las únicas, porque junto a esas marcas que son clientes de Google, existen otras empresas, otras marcas que no pagan un céntimo por estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo quiero comprar patatas fritas y me selecciono una empresa del tipo que sea, pues accedo a esa empresa y realmente el anunciante, el fabricante de esas patatas fritas, solamente paga por el tráfico generado, es decir, los clics que se generan. Con lo cual es un cambio cualitativo, yo diría 100%, con respecto a los modos habituales de utilizar la publicidad, y que de alguna forma, como digo aquí también creo, pues es una especie de resurrección de lo que algunos llamamos publicidad referencial frente a la publicidad de la significación. ¿Qué diferencia existe entre estas dos variedades? Muy claro, la publicidad referencial anuncia productos, la publicidad de significación significa marcas en términos de significaciones imaginarias. Yo decía ayer en uno de los coloquios que hubo que la marca no existe, la marca es una ficción, la marca es una entidad que se fabrica, pero que no tiene referencia concreta con algo específico. Podemos utilizar la marca Ford para anunciar coches, patatas fritas o yo qué sé, lo que queramos, en definitiva. Y de hecho hay muchas empresas que hacen eso precisamente con sus marcas. Entonces la marca está siempre en periodo de fabricación. Hay un analista francés, Georges Perrino, que decía más o menos
que las marcas tienen que alimentarse continuamente y si no se alimentan, mueren. La marca necesita siempre estar presente y, entre otras cosas, por supuesto, la publicidad. Y en ese sentido, pues bueno, esto ya lo dejo simplemente apuntado para indicar en qué medida ese Google Ads está de alguna forma volviendo a esa publicidad referencial que ya es historia, básicamente. Pero bueno, lo que sucede es que evidentemente no todo el monte es orégano, obviamente. Es decir, no existe en la publicidad digital, no se reduce a los Google Ads y el modelo de la publicidad de significación se introduce por los 4 costados. Y la introduce, sin ir más lejos, el propio Google, porque Google ahora mismo tiene una serie de empresas con su nombre de empresaria Alphabet, que tiene pues, empresas como Facebook, que se va a cambiar de nombre ahora precisamente, o YouTube, y estas empresas están utilizando publicidad de la significación, es decir, publicidad que significa marcas, con lo cual, pues de alguna forma está jugando a todas las fórmulas. Las redes sociales pasa lo mismo, es decir, la publicidad en redes sociales es una forma de llevar la publicidad intrusiva al medio digital, básicamente. Vamos a ver, y yo decía aquí, en el último párrafo de este chat, que mientras que la publicidad digital linda, que es uno de los problemas, por supuesto, que existen, de manera sistemática, con el control de los usuarios que ha originado la red. Aquí hay un problema importante, en qué medida la publicidad, la red en general está invadiendo nuestra privacidad. Habría que discutir muchísimo este tema, concretamente lo trato de analizar en el libro ese precisamente que estoy trabajando ahora, pero sin embargo existen diferentes títulos, diferentes autores que están incidiendo muchísimo en esa crítica. Por ejemplo, esta autora estadounidense, que es de origen, no recuerdo de qué país, Shoshana Zuboff, que tiene un libro que está teniendo mucha repercusión, que se titula El capitalismo de vigilancia. No sé todavía si está traducido al castellano. Y otro autor, Tim Wu, que este sí que está traducido al castellano, lo ha publicado la editorial Capitán Swing, con el título de Los mercadores de la atención. Es decir, existe ahí una especie de lucha, por decirlo así, entre qué destino va a tener la red, partiendo de esa opción, de ese germen que yo decía, de esa vuelta de alguna forma a publicidad referencial, publicidad que anuncia productos que de alguna forma representa, como decía antes, los Google Ads. El resultado, yo diría que hoy en día la red en general es en la actualidad un campo de batalla entre la publicidad en sus diferentes modalidades y la comunicación bidireccional interactiva que promueven especialmente los llamados prosumidores. Es decir, la red está generando una novedad importantísima y es el hecho de que tú puedes ahora mismo pinchar en tu ordenador, publicar un mensaje en cualquier web, etcétera, y este mensaje llega instantáneamente a Honolulu, por decir algo. Y ese mensaje en Honolulu puede generar reacciones, interconexión, etcétera, etcétera. Esto se ha aplicado ya, por supuesto, como saben ustedes, a las marcas y ha habido críticas muy importantes con respecto a pues, el famoso tema del aceite de palma, que utilizaba o sigue utilizando pues, una serie de empresas, básicamente me parece que era Unilever, si no recuerdo mal, y que ha originado tormentas perfectas, por decir un término muy utilizado actualmente. Es decir, unas conmociones importantísimas en la medida que millones de usuarios o de personas en general, todo el mundo, han reaccionado frente a un mensaje que a lo mejor se emitió pues, en el barrio de Zaraiche, cercano a Murcia, capital, de donde soy nativo. Bien. Sigamos, si es que yo me apaño con esto. Pasando a otro tema, el tercer punto que comentaba antes, de la publicidad de productos, marcas, a la publicidad de causas sociales. Esto nos lleva al tema, que yo sé que varios profesores de aquí, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la parte de publicidad, han investigado y siguen investigando con respecto al tercer sector como anunciante publicitario. El problema para mí está en que
en la medida de que las entidades del tercer sector se valen de los instrumentos propios del marketing, incluyendo la publicidad, especialmente medios convencionales, tienden a ser absorbidas por la finalidad específica que persigue el marketing: convertir a los productos servidores de marcas, convertir a los productos, servicios en marcas, dotándolos de una significación imaginaria. Yo sé que esto necesita una explicación bastante más detenida, pero no tenemos tiempo. Simplemente lo apunto con la diferencia que antes comentaba entre la marca y el producto. El problema para mí de estas entidades del tercer sector, que cumplen en general, y digo en general, no siempre, unas finalidades sociales muy encomiables, aunque también ha habido bastante crítica respecto a ciertas ONGs, y no quiero decir cuáles, con respecto a su modo de actuar, etcétera, etcétera. El problema está en que, por mucha buena voluntad que tengan al utilizar la publicidad convencional, que es la mayoría de las que utilizan, tienden a ser absorbidas por el sistema y al final se convierten en marcas imaginarias, es decir, marcas mediante las cuales está muy bien en la calle Serrano de Madrid o en la calle Mayor de Segovia, no sé dónde, pues lucir: ah, mira, yo soy de tal entidad social, yo soy tal, ah, qué bien, pues sí, vamos a tomar el vermú, que no pasa nada, etcétera, etcétera. Es decir, que se convierten en parte del sistema, pierden de alguna forma su dimensión alternativa y la dimensión realmente que tienen como una causa social en su justo término. No quiero entrar, por otra parte, en el tema del marketing social, etcétera, etcétera. Es decir, cómo muchas empresas utilizan este tipo de planteamientos con respecto a unos fines muy específicos que son, por supuesto, capitalizar, una palabra. El resultado, como digo aquí, viene a ser integrar a tales entidades en el sistema en detrimento de su planteamiento alternativo. ¿Qué sucede cuando las marcas comerciales se valen de causas sociales? Pues primero, como ya he comentado antes, que están poniendo a su servicio. Vamos a ver, esto es otro aspecto, perdón. Esto es cuando, por ejemplo, una empresa comercial, no quiero decir nombres tampoco, una empresa cualquiera, todos tenemos en mente nombres de empresas que están haciendo esto en España en estos momentos, pues utilizan una causa social para publicitarse. ¿Qué sucede? Pues en definitiva, que están poniendo a su servicio, es decir, al servicio de ganar dinero, algo que corresponde a toda la sociedad. Segundo, que están trivializando tales causas sociales. Y tercero, que están poniendo de relieve, en mi opinión ya personal, la crisis en que se encuentra el modelo de la publicidad de la significación, en su búsqueda de significaciones imaginarias que atribuir a las marcas. Hay autores que han estudiado este fenómeno de cómo hay un deslizamiento de la significación que se atribuye a las marcas, que cada vez se aleja más del producto, cada vez se hace más inmaterial, porque la competencia es enorme. Es decir, porque realmente en un mercado donde existan X marcas o X productos con su respectiva marca, pues las significaciones se agotan. Es decir, hay que meter continuamente, cosa que les sucede en primera persona a los creativos publicitarios, hay que inventar nuevas significaciones. Una forma de inventar es eso. Somos defensores de la causa femenina. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver comprar un salchichón con defender a la mujer? Yo no entiendo esa relación que se está haciendo con respecto a determinadas marcas. Para mí es una apropiación indebida, claramente indebida. O sea, no transijo en absoluto con esta política que están siguiendo determinadas marcas. Bueno, pues en definitiva, ese es el problema que para mí tiene, uno de los problemas por lo menos que tiene esta publicidad que estamos hablando, esta publicidad social, por decirlo de algún modo. Conclusión provisional, que no es la definitiva. La transformación de la publicidad es, al menos por el momento, bastante relativa. Del modelo dominante, que consiste, en mi opinión, en transformar los productos y servicios en marcas, asignándoles para ello, como he dicho antes, una significación imaginaria, sigue básicamente vigente. Pero, aquí viene el pero, el tema no acaba aquí. Y entonces vamos a ver, yo diría, los aspectos positivos, en mi opinión, que existen ahora mismo en este terreno publicitario.
un factor para mí enormemente positivo: el surgimiento de actitudes críticas entre los profesionales de la publicidad. Esto es un hecho bastante palpable, en el cual precisamente ha trabajado la profesora Marta Pacheco, que no sé dónde está ahora mismo, bueno, por lo menos en este artículo de Rebeldes con causa publicitaria, bueno, que fue realmente una conferencia en el segundo congreso de la red y que está disponible en la página de la red, redipub.org. Bien, en ese sentido, pues el trabajo que hizo Marta consiste en que hay una serie de publicitarios ejercientes que se han convertido en críticos muy acérrimos de las prácticas publicitarias. Ella cita varios. Yo diría que es una actitud, por supuesto, no mayoritaria, por supuesto que no, pero sí que empieza a surgir. Es decir, hay mucha gente, hay mucho talento en la publicidad. Y ese talento hace que muchas veces ese talento, esas inquietudes, entren en conflicto con la práctica que se está haciendo al día a día. Y de ahí vienen estas críticas que comentaba antes. La situación, para mí la situación está, por lo menos parto de mi experiencia. Mi experiencia en la profesión, como antes ha comentado Marta en mi currículum, es bastante antigua. Es decir, yo he trabajado en la práctica publicitaria entre los años 64 y 90, lo cual ya es hace muchísimo tiempo. Por lo menos en mi caso, en mi experiencia personal, digo lo siguiente, afirmo lo siguiente: la profesión publicitaria, especialmente en su faceta creativa, que es la que realmente, en mi opinión, es la auténtica faceta publicitaria, constituye un importante atractor para jóvenes en edad de formación que no tienen muy claro hacia dónde orientar sus inquietudes personales. Partiendo primero de la necesidad de labrarse una independencia personal, como todo hijo de vecino, y en segundo lugar, la dificultad que implican para este propósito las salidas, digamos, ortodoxas: el arte, la literatura y de alguna forma incluso la docencia. La docencia, todos los que están y hemos estado en la docencia publicitaria, sabemos lo difícil que es llegar a conseguir una situación estable en la academia. A mí personalmente me costó varios años conseguirlo. Bien, y en ese sentido, pues una salida fácil es la publicidad. Por lo menos en mi época y en mi caso personal fue así. Yo necesitaba conseguir una independencia y la publicidad me atrajo, digamos, con las manos abiertas. Ahora sé que es mucho más difícil. No sé en qué medida los actuales estudiantes de la carrera de publicidad dentro de la facultad, de esta facultad, pues realmente ha variado la situación. Pero me da la impresión de que la inmensa mayoría, la mayoría, no sé si la inmensa mayoría, pero una buena parte de los que aspiran a ser creativos publicitarios tratan de canalizar hacia esa salida posible unas inquietudes que, por otra parte, son mucho más difíciles de cristalizar, porque todos sabemos que actualmente, para ser un literato, y quiero dedicar un recuerdo a Almudena, todos sabemos a qué me refiero, pues todos sabemos lo difícil que es, pues eso, conseguir un nombre propio en la literatura, en el arte, etcétera, etcétera. Con lo cual, la publicidad, en general, en muchos casos, es una salida mucho más asequible, mucho más a disposición de las personas. Dejo el tema ahí, no sé, cómo digo, en qué medida esto ha cambiado con respecto a la actual gente que decide ser creativos publicitarios, pero me da la impresión que algo de eso debe quedar. El remedio, como decía antes, ingresar como creativo en una agencia de publicidad. Pero, junto con la solución, vienen los problemas. Problemas como son, aquí indico 3, hay mucho más. Primero, las disputas con unos gestores del negocio que responden al nombre de ejecutivos. Los ejecutivos de publicidad, de las agencias de publicidad, pues son unos señores, digamos, que han canalizado su gestión, su facilidad para gestionar negocios, lo que sea, en publicidad. Igual que podían estar en un banco quizá o en una agencia de viajes, etcétera, etcétera. No son, en mi opinión, auténticos publicitarios, ese tipo de término. Aquí me refiero a una serie que ya es bastante antigua, que hizo un importantísimo creativo que existe en España, que se llama Daniel Solana, que precisamente
cambió del mundo convencional al mundo digital su dedicación creativa y publicó en el semanario Anuncios una serie durante bastante tiempo que se llamaba Creatas y Ejecutas, en la cual pues, caricaturizaba esa pugna que existe continuamente en la agencia de publicidad entre los creativos y los ejecutivos. Así de simple. Porque las visiones son, como estoy diciendo, muy diferentes e incluso antagónicas. En segundo lugar, otro problema que existe es la necesidad de adaptar la creatividad propia a unos cánones establecidos. Es decir, aquí traigo a colación una frase que escribió Humberto Eco hace muchísimos años también, si no me equivoco, en el año 1962 o algo así, que dice: el publicitario es hablado por su propio lenguaje. Es decir, existe una manera convencional de hacer publicidad que de alguna manera condiciona a cómo un creativo particular, un creativo específico, ejecuta su trabajo. Hay unas pautas, unas normas, unas modas, etcétera, etcétera, que de alguna forma te obligan o te condicionan, siempre que tú no te resistas suficientemente, a seguir lo que se está haciendo. Es decir, lo que ahora mismo aparece en televisión o lo que aparece en los medios interactivos, etcétera. Con lo cual, pues ahí, repito, pues esa pugna entre la impresión, entre la energía propia, creativa, y los caminos establecidos, de alguna forma, no solamente el sistema, sino los anunciantes, de alguna manera también te obligan a seguir. Y luego, en tercer lugar, lo que acabo de decir hace un momento, las disputas con los clientes anunciantes, que por regla general se atienen a los cánones establecidos. Aquí está el predominio de los datos, el que habló también Eva Santos ayer en su conferencia, es decir, los datos, lo cuantitativo, por decirlo de algún modo, frente a ese impulso creativo que rompe pautas. Yo diría que actualmente en la publicidad española, por lo menos, la publicidad convencional española, hay muy poquitos rupturas de código. Existe un lugar establecido, prácticamente parece como que todos los anuncios fueran hechos por el mismo equipo creativo, porque no se ve una diferencia, no hay, como ha habido en España hace unas décadas, concretamente, pues auténticas rupturas de lenguaje, formas de expresión que rompen las normas, se rompen las pautas, y ahora mismo puedes estar viendo 10 minutos un bloque publicitario en cualquier cadena de televisión abierta y todo es lo mismo. Todo es, yo diría, bueno, no quiero decir palabrotas, pero todo es algo que merece la pena descartarlo por sistema, en mi opinión. Todo lo cual desemboca, con respecto a estos creativos que estoy diciendo, que parten de esa inquietud personal de expresión, en tres caminos, en principio, como son la adaptación. Al final, pues te adaptas a lo que te dicen, te acoplas, te haces tu carrerita, publicas no sé qué, tal y cual, y al final, pues eso, vas ascendiendo poco a poco y ya está. Y venga, viva Cartagena. En segundo lugar, la frustración. Yo he conocido a muchos creativos, bueno, a bastantes por lo menos creativos, que se han sentido enormemente frustrados en la profesión. Esto ha dado lugar, por desgracia, a una serie de disfunciones de carácter personal, en algunos casos por lo menos muy graves. Existe esa frustración con respecto a lo que tú quieres hacer y lo que te obligan a hacer. Y en tercer lugar, que para mí es lo positivo, por supuesto, la crítica. Y es en las actitudes 2 y 3, que acabo de citar, en las que debe apoyarse la colaboración entre profesionales y entidades académicas, y de la que es una buena muestra el presente Congreso. Es decir, si Redifuz consigue conectar con esa inquietud que existe en la profesión, miel sobre hojuelas, vamos por el buen camino. Es decir, porque no podemos quedarnos en la pura abstracción de la academia, porque es muy fácil en principio hacer crítica desde la academia de una realidad que en teoría nos dedicamos a ignorar desde nuestro púlpito, que se sitúa 3 metros por encima de la realidad cotidiana. Esta conexión, que en mi opinión ha comenzado a darse en este Congreso precisamente, es el futuro por donde debe trabajar la red, y sé que la actual dirección
la actual presidenta y el actual equipo directivo van claramente por ese camino, con lo cual me siento absolutamente gratificado en ese sentido. Y ello partiendo de una comisión sine qua non. La floración, bueno, ahora voy a repetir un poquito lo que acabo de decir, la floración de enfoques más allá de lo funcional en el marco de la docencia. Bueno, quiero decir que ahora faltaba un último factor, que es este que estoy diciendo ahora. La floración de enfoques más allá de lo funcional en el marco de la docencia universitaria de la publicidad. Cuando yo ejercía la docencia en la Universidad Complutense de Publicidad, la docencia de publicidad en la Universidad Complutense, pues yo impartía una asignatura que se llamaba Teoría de la Publicidad, que sigue existiendo y existe aquí, por supuesto, en esta facultad. ¿Qué sucede? En aquella época que yo la impartía, era una asignatura llamada troncal, que se impartía en las tres variables de la facultad, es decir, periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. Bueno, éramos como 6 profesores que nos repartíamos la docencia de esas 3 carreras. Yo diría, y no es ningún mérito que yo quiera apuntarme en absoluto, que el único que trataba de hacer realmente teoría de la publicidad y no aprendizaje de la práctica publicitaria era yo. Así de sencillo. Es decir, los otros 5 estaban más o menos tratando de intentar enseñar cómo se practica la publicidad. Eso no tiene nada que ver con algo que se llama teoría de la publicidad. Como sabe, por ejemplo, mi colega Marta, que está impartiendo precisamente aquí esa asignatura. Bueno, y Maricruz también, ¿no? También, sí, las 2. Bien, bueno, pues en definitiva, la impresión que yo estoy sacando es que ese enfoque funcional se está debatiendo, se está cuestionando, es decir, está surgiendo enfoques más allá de lo funcional en el marco de la docencia universitaria de la publicidad. Y la DIPUD es claramente una muestra de eso. Es decir, el hecho que ahora mismo tengamos, que estemos empezando a tener miembros o socios de diferentes universidades de América Latina, de España, etcétera, esto significa que ellos saben a dónde vienen, no vienen a, digamos, seguir con la rueda, sino que vienen a hacer algo en este sentido que estoy diciendo. El hecho de que esto esté generando ese impulso significa que hay mucha gente, o empieza a haber gente, y yo espero que haya mucha más gente preocupada por esto que estoy diciendo. Es decir, no podemos dedicar la enseñanza de la publicidad a enseñar un oficio. Está muy claro que eso también tiene que hacerlo la universidad, por supuesto que sí. Y que en ese sentido ha habido bastantes críticas porque realmente se carecen de los medios suficientes o necesarios para hacer esa labor, partiendo de la base de que la profesión publicitaria está cambiando de una forma vertiginosa, sobre todo a partir del auge de lo digital. Pero es que eso no nos puede limitar a ese planteamiento. Es decir, la universidad, como tal entidad, debe tratar de analizar o de enfocar la enseñanza de la publicidad partiendo de la enorme complejidad que tiene este fenómeno y partiendo de la inmensa repercusión que tiene en la sociedad, la publicidad. Porque la publicidad, no sé si lo he dicho antes, quizá me repito, es la punta de lanza de un sistema y la punta de lanza y la puerta de entrada a un sistema que por lo general no revela sus claves. Sin embargo, la publicidad nos está diciendo continuamente, nos está mostrando, en definitiva, las interioridades más o menos ocultas de ese sistema. Con lo cual, la publicidad para mí es un instrumento imprescindible y necesario para avanzar en esa dirección. Si queremos salvar este planeta, cuidado, que eso es la historia. He leído precisamente hoy, esta mañana o no sé cuándo, que existe ya una asociación que más o menos dice vamos a sacrificar la pervivencia de la humanidad para que se conserve el planeta. Es decir, vamos a suicidarnos para que el planeta siga existiendo. Ya existe, que yo sepa, según he leído, me parece que ha sido esta mañana, una asociación que parte de ese objetivo. Bueno, pues si queremos ir por ahí, pues vale, adelante. Bueno, en definitiva, por esa razón, traigo a colación lo que es el primer objetivo que se indica en el documento de la red, en el documento de la red,
que se dice lo siguiente. El primer objetivo que persigue Redipude es potenciar la producción, circulación y difusión del conocimiento sobre el fenómeno publicitario en el conjunto de Iberoamérica, puesto que ese es nuestro ámbito, promoviendo un enfoque que supere el punto de vista instrumental que hasta ahora ha predominado en su tratamiento docente e investigador y que contribuya a desvelar las incidencias de todo tipo que la publicidad tiene en las actuales sociedades. Y en ese sentido, pues, ahí estamos, creo, unos cuantos muy de acuerdo, y ahí es donde tenemos que seguir trabajando desde la posición de cada uno, sin duda ninguna. Y es partiendo de este enfoque y aprendiendo de y con los publicitarios, partiendo, como decía antes, de esa especie de fermento que existe ahí, como la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad inaugura una nueva vía en la investigación y el conocimiento de un fenómeno tan complejo como la publicidad, red a la que deseo, desde mi punto de vista ya de más o menos de honorífico, toda clase de éxitos. Así que creo que he estado menos tiempo del previsto y muchísimas gracias por la atención y por esta asistencia. Bueno, Antonio, lo has bordado y encima lo has clavado con respecto a ese. No he tenido que ejercer de moderadora súper tacañona. Entonces, pues esto da pie a que podamos abrir un espacio de coloquio con los asistentes, tanto los que estáis aquí en el salón de grados como los que nos están viendo y escuchando a través de las pantallas. Así que, bueno, quizás sea más operativo que me acerque yo el ordenador. Sí, sí. Si quieres cambiamos de... No, mejor cambiamos de lugar. O cierre. De manera que bueno, podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat o quienes estáis aquí presentes y vamos haciendo circular el micrófono por la sala. No sé si hay alguna pregunta aquí, ahora ya. Bueno, mientras alguien se anima, yo quería preguntarte, Antonio, con el conocimiento que tú tienes de la industria publicitaria, de haberla conocido y vivido desde adentro y ahora con tu mirada, en relación un poco a este trabajo de los rebeldes con casa publicitaria, ¿no te parece que hay que salir del día a día de la profesión para adoptar una postura crítica, realmente contestataria? ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, yo parto de la base de que los creativos publicitarios, bueno, en general todos los publicitarios o publicistas, como se dice también, pues están sometidos a un día a día frenético, por lo general. Es decir, la publicidad no tiene estadios, no tiene un sistema de medición de tiempos, sino que el trabajo es a los botones y puede suceder que tengas un periodo enorme de trabajo que no paras un momento, igual que existen otras fases que son bastante más tranquilas. Entonces, digamos, ese frenesí del trabajo publicitario también hace que se convierta en una especie de ¿cómo decirlo? Una especie yo diría, de medicina que te obliga a seguir y seguir sin plantearte el fondo de lo que estás haciendo. Es decir, te mantienes con la propia urgencia, te mantienes por el hecho de que luego sí consigas una serie de éxitos, que el cliente se vaya muy contento, que te den un premio en Cannes, etcétera, etcétera. Y todo esto actúa, como decía, una medicina o incluso una especie de... No me surge la palabra, es igual. Hace que no se profundice, por lo general, en esos problemas tan candentes, esos problemas latentes que existen en esa dedicación frenética. Lo que sucede es que eso evidentemente es un hándicap
pero habría que conseguir, y habría que, por esa razón, esta red es tan importante, rompiendo esa separación drástica entre academia y profesión, obtener o hacer posibles pautas, caminos que hagan posible esa conexión. Es decir, que obliguemos de alguna forma a los publicistas o publicitarios a reflexionar con respecto a lo que están haciendo. Para mí, en mi opinión, esto sería un poco el camino indicado, realmente. Vale, de acuerdo. Maricruz tiene una pregunta, así que, bueno, primero... Bueno, Antonio, agradecerte tu conferencia y siempre esos puntos de luz que nos vas dando de cómo seguir pensando en la publicidad, que no solo la revista, quería también recordar que Antonio fue el creador de un foro que estuvo en esos primeros tiempos de las redes, de Internet, estuvo mucho tiempo vigente, no sé si sigue algo de ese foro Pensar la Publicidad. Yo digo que antes de la revista existía ese foro que realmente fue muy interesante. Yo lo seguí muy en la sombra, no me sentía capacitada para seguir los debates que se generaban en el foro, pero sería muy bonito recuperar aquellos mensajes. No sé si esos mensajes del foro están en algún sitio recogidos o se perdieron en una nube, no sabemos dónde. Pero bueno, le quería hacer una pregunta relacionada con el sector de la publicidad, en concreto con las revistas del propio sector de la publicidad. ¿Hasta qué punto, que tú en su momento escribiste en esas revistas, en alguna de ellas, una columna que fue muy bonita y además muy crítica ya? Yo creo que tenía ya un tono crítico muy interesante. Quería saber tu opinión, no sé si sigues en contacto con esas revistas, si a través de Internet sigues algo las revistas del sector de la publicidad. ¿Crees que las revistas pueden jugar algún papel en este cuestionamiento, en esta crítica o no? Yo intento, cuando empecé a dar la asignatura de Teoría e Historia de la Publicidad, me suscribía a todas las newsletters que me llegan de las revistas del sector españolas y también internacionales, y veo bastante posicionamiento crítico en algunas revistas internacionales. En la revista Campaña británica, por ejemplo, constantemente están abordando temas ya con una perspectiva sí que lo veo crítico. Y en España también está sucediendo algo, ¿no? Yo no sé si tú eso lo has percibido y crees que las revistas del propio sector de la publicidad pueden ser aliadas en este proceso de transformación o no. Quería preguntarte por eso. Gracias. Bueno, vamos a ver. Con respecto a ese foro que tú recuerdas ahora, pues la verdad es que yo creo que se extinguió porque yo dejé también de prestar atención. Es decir, que fue efectivamente el preámbulo de la revista Pensar la Publicidad y que se llamaba así además, precisamente Pensar la Publicidad. Efectivamente ese foro fue bastante fructífero, yo diría, pero de alguna forma, pues no sé, concretamente, pues no sé si fueron mis ocupaciones o el hecho de que surgiera la revista, etcétera, no sé qué pasó, pero el caso es que se autoextinguió, digamos, ese foro. Y yo no sé realmente si esos mensajes están en alguna parte o están por ahí perdidos en el ciberespacio y nadie sabe cómo recuperarlos. Aunque a lo mejor existe posibilidad, no lo sé. En cuanto a las revistas profesionales, pues efectivamente estoy de acuerdo contigo de que las internacionales, incluso Advertising Age tiene un planteamiento, da entrada, aunque digamos su planteamiento básico es el día a día de la industria, por decirlo de algún modo, da entrada también a cuestiones interesantes. Las publicaciones españolas, yo la verdad que no las estoy siguiendo ahora, por falta de tiempo para empezar, pero partiendo de una opinión, yo diría, bastante negativa, en el sentido de que las publicaciones de papel han sufrido una enorme crisis con respecto a toda la emergencia del mundo digital, ¿no? Realmente, que yo sepa ahora mismo, tiene mucha más percepción por las publicaciones que han surgido en Internet, en la red de publicidad y de marketing, que las revistas profesionales. Yo las que, de alguna forma, me llega, por ejemplo, a casa, me llega todos los meses Hipermark. Y la verdad que la amontono y apenas lo veo, sinceramente. Pero me da la impresión de que están muy sometidas a la industria, por decirlo de algún modo. Idemar, que yo sepa, y no quiero señalar como que fuera la única, ni mucho menos, está vendiendo sus portadas
al mejor postor. Es decir, cada mes sacan un personaje de la industria que evidentemente ha pagado por estar en esa posición, así de sencillo. Con lo cual, pues se convierten en transmisores de esa industria que necesita escaparates, por otro lado, y que para un director de marketing de no sé qué empresa viste muchísimo aparecer en la portada de una revista, y se lo dice a todos los clientes y todo lo demás, ¿no? Es decir, que creo que hay muy poquita crítica. Yo efectivamente la columna aquella que tú dices, bueno, yo colaboré en anuncios durante varios periodos. El primero fue el año 90, del 90 a 93 o algo así, que fue mi primera salida seria de la profesión. Es decir, ya empecé, antes de empezar en la facultad, en la docencia, empecé publicando cosas en la revista Anuncios, que además se abrieron mucho a mí y tal. Y bueno, pues mi posición siempre ha sido bastante crítica, sobre todo en esa columna que tú dices, que se llamaba, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero, por ejemplo, un creativo muy conocido me dijo, tú eres el que escribe la columna de la extrema izquierda de Anuncios. Y en ese sentido estaba claramente diciendo lo que era un poco esa revista, esa columna, ¿no? Pero no sé, no sé si hay posibilidad ahí de entrar en ese mundo. Yo no lo sé, si merece la pena intentarlo. Es posible que sí, porque realmente no creo que tengan unas ideas muy claras. Y de hecho, por ejemplo, Control, la revista Control, que es la veterana, y junto a Hypermark, pues durante un tiempo por lo menos se está publicando una colección de anuncios, perdón, de libros, una colección de libros sobre publicidad, en la cual, pues, hace muchos años, Raúl Eguizábal y yo publicamos un libro precisamente en esa colección. Es decir, que creo que hay más posibilidades de entrar en ese terreno del que realmente se está dando. Yo no sé si merece la pena por parte de la red entrar ahí. Lo dejo claramente a vuestra iniciativa. De lo que así leo y sigo, observo en marketingdirecto.com, aunque el título confunde un poco, pero sin embargo sí que tienen ahí unas cuantas punzaditas, no siempre, pero suelen tener ahí unas aportaciones en que ponen en tela de juicio cuestiones muy, pues muy controvertidas, ¿no? Ahí sí suelo observar. De todas maneras, perdona Marta, Marketing Directo me invitaron, el editor me invitó a participar en unas jornadas que había sobre el futuro de la publicidad. Sí. Y yo ahí dije, pues no sé, recuerdo lo que dije exactamente, pero lo que sí sé es que a la mitad de mi intervención subió el director de Marketing Directo para quitarme la palabra. ¿Y eso cuándo fue? Pues hace bastantes años, quizás el año, no sé si 2000 o incluso antes, por ahí. No. Muchísimas gracias por toda tu trayectoria, por lo que ha significado el lanzar Redipu y el darle continuidad y sobre todo por esa experiencia maravillosa de ser un personaje absolutamente crítico dentro de un entorno bastante poco crítico, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es sobre la desproporción que hay entre los millones de euros y de dólares que se gastan en la producción publicitaria y la no correspondencia con la investigación necesaria que debería realizarse, ¿no? Incluso en las campañas de carácter social o vinculadas con el servicio público, como pueden ser las campañas de tráfico. Gastamos muchísimo, los gobiernos gastan muchísimo, pero nunca se evalúa realmente los efectos y la posibilidad de transformar los procesos de recepción por parte de quienes deberían ser los destinatarios de esas campañas, ¿no? ¿Qué opinión tienes con respecto a esto? Sí, pues mira, estoy totalmente de acuerdo con esta reflexión que haces, porque efectivamente yo creo que la publicidad es una especie de, ¿cómo decir?, lugar establecido, un tópico, en definitiva, que se sigue por sistema, sin pensar en las razones que hay en el fondo de ese tópico y sin pensar siquiera en el efecto que puede tener. Y efectivamente, la publicidad oficial, la publicidad de los ministerios y la publicidad de las instituciones públicas, concretamente, en este caso en España, los gobiernos comunitarios de las comunidades autónomas,
pues están utilizando claramente el sistema establecido, hasta el punto de que hay datos muy consistentes de que, por ejemplo, en las comunidades autónomas, muchas agentes de policía sobreviven porque el gobierno autonómico les da presupuesto. Y si no hay esa entrada, aquello se va al garete. Bien, entonces se está siguiendo ese lugar establecido sin pensar exactamente hacia dónde vamos. Es decir, yo creo que nadie en las instituciones públicas se ha planteado esta pregunta. ¿Qué podemos hacer aparte de la publicidad convencional? Y sería muy bueno que se intentara plantear, abrir un poco una espita por ahí para intentar plantear esa pregunta. Porque se está, de alguna forma, derrochando una cantidad enorme de dinero público, de todos los españoles en este caso, para alimentar esas campañas que nadie sabe a dónde van. O que sí, alguien sabe a dónde van porque significa, yo he puesto el ejemplo de las comunidades autónomas, pero es que también el ministro Pepe, también cuando hace una campaña, bla, 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 está sumando puntos a su prestigio personal y a su autoridad como autoridad, a su tal. Entonces, creo que efectivamente habría que indagar ahí en la medida de lo posible. Lo que pasa que es, como digo, un castillo, casi como el de Kafka, que es muy difícil, creo, penetrar. Tú decías el dinero que se gasta en todo eso frente al poco dinero que se gasta para investigar este fenómeno del que estamos tratando. Yo pondría también otro ejemplo. La cantidad de millones de euros o de la moneda que queramos, la cantidad de millones que se invierten al año en España o en todo el mundo en general con respecto a la llamada investigación comercial. ¿Qué consiste la investigación comercial? Pues sencillamente en ver cómo una campaña de publicidad tiene mayor o menor atractivo, etcétera, etcétera. Incluso ha habido un personaje para mí muy importante de la policía española, que fue Jesús Ibáñez, que durante buena parte de su experiencia personal trabajó en una agencia, en una empresa de investigación de mercados que se dedicaba precisamente a esto. Yo lo conocí precisamente en una agencia de publicidad, Contrapunto, de la cual fui, por cierto, uno de los fundadores, pero eso vale, eso parte. Bueno, pues en ese sentido, yo diría que habría que tratar de no volver el cauce al revés, porque pienso que es totalmente imposible, pero sí por lo menos tratar de empezar a equilibrar esos planteamientos. Es decir, que la investigación de la publicidad que estamos hablando aquí fuera subvencionada de alguna forma. Es decir, que las instituciones se preocuparan de conocer, de tratar de conocer y que la población, que el público conozca qué es exactamente la publicidad en el sentido amplio del término. Y no sencillamente seguir los cauces establecidos y bla, 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 y adelante. Así que totalmente de acuerdo, por supuesto. Vale, tenemos aquí en el chat. En el chat. Hoy Inmaculada Martínez nos dice: Lourdes de Túnez, desde Uruguay, nos presentó cómo aplicaba el design thinking colaborativo entre empresas publicitarias y esto surgió como proyecto desde la Academia de Investigación. Antonio, ¿ves viable combinar proyectos de la Redipub con profesionales para crear agencia crítica y acción social transformadora? Me refiero a proyectos enfocados a objetivos concretos, pilotos e incluso cooperativos con la ciudadanía u ONGs. Pues hombre, ese sería un objetivo que yo me apuntaría en la agenda de la red. Es decir, Bueno, ya hay muchos, vale, hay muchos objetivos tomo nota. apuntados, pero sería maravilloso que algo así, que algo de ese tipo surgiera. Lo que pasa que, bueno, que eso significa pues una infraestructura, una dedicación, etcétera, etcétera, que bueno, que ahora mismo, por supuesto, la red no tiene, evidentemente. Pero bueno, sí, pienso que es un buen objetivo, es decir, tratar de combinar eso que estamos hablando en la práctica profesional, sinceramente. Bueno, Lourdes, gracias y tomamos nota. Pasito a pasito, efectivamente, hacia allí iremos, tal cual. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra palabra, tanto aquí los presentes en el auditorio como quienes estáis escuchándonos desde unos cuantos lugares por el mundo.
Sí, sí, lo sé, lo tengo presente y estoy aquí en plan cronometrator. Vamos muy bien, son las 8:30 casi y... Pablo, nunca hablo de nada, pero he cerrado un poco el punto por hablar. Es una pregunta muy concreta, no la iba a hacer, me iba a reprimir, pero te la voy a hacer, Antonio. Es sobre una campaña en concreto, reciente, que se lanzó en tiempos de la pandemia, al comienzo, que todavía seguimos en tiempos de la pandemia, al comienzo. La campaña de Bankinter, cuyo lema es el banco que ve el dinero como lo ves tú. A mí, sinceramente, me removió mucho y es una campaña que no me ha... En fin, yo no me gusta la campaña, ¿no? Desde un punto de vista crítico no me gusta. Quería saber tu opinión de esa campaña. Además, es una campaña que ha recibido premios de eficacia, tanto el premio de la eficacia, el premio EFI, como el premio del mejor del anuncio del año. Ha recibido muchos premios. Entonces, a mí esto me inquieta mucho y yo no sé, lo quería compartir. Y quería saber tu opinión, si tú nos puedes dar tu opinión de ese tipo de campañas, ¿no? En concreto, un banco que afirma eso, ¿no? Esa afirmación de que para mí es una falacia absoluta. Es decir, un banco nunca puede ver el dinero como lo ves tú, que seguramente tienes una hipoteca que no la puedes pagar o yo que sé, tantas circunstancias, ¿no? Entonces, a mí esa campaña, sinceramente, es que no podía resistirme a hacerte esta pregunta. Sí. Gracias. Sí, pues bueno, para empezar, yo en general comparto tu opinión. Es decir, pienso que efectivamente la palabra publicitaria, el problema es que nadie la controla. Es decir, existe en España un autocontrol de la comunicación comercial, etcétera, etcétera, de la cual yo fui concretamente miembro del Consejo del Jurado, no sé qué historias, durante un tiempo, y allí pude ver en primera persona hasta qué punto esa fiscalización es enormemente relativa. Es decir, hay un condicionamiento clarísimo de quien subvenciona esa asociación, que son los anunciantes, los medios y las agencias. Punto, pelota. Y entonces, partiendo de esa partida, pues oye, es muy difícil que se hagan críticas realmente sustanciales con respecto a lo que se está emitiendo. Aunque sí que es cierto que también he tenido experiencias de que ha habido algunos casos en los cuales el juicio ha sido bastante ecuánime con respecto a algún tema muy concretos. Pero bueno, yo parto de lo que decía antes. Nadie controla la palabra publicitaria. Y por tanto, un banco puede decir lo que les salga de las narices. Así de sencillo. Como decir eso, como tengo que decir. Nuestro dinero, consideramos el dinero igual que tú. Lo cual es una falacia absoluta con respecto a cualquiera que piense en lo que es un banco y lo que es un cliente de un banco. Lo que pasa es que en ese sentido, los premios publicitarios, yo he tenido alguna experiencia en ese sentido, los premios publicitarios son enormemente interiorizados por la profesión. Es decir, son premios hacia la profesión y no hacia lo que significa la publicidad. Es decir, son premios introvertidos, por decirlo de alguna manera. Se premia a lo que sobresale, pero no con respecto a lo que sea más ecuánime, socialmente, etcétera. No, simplemente lo que sobresale con respecto a los códigos publicitarios establecidos. Y nada más. Y en ese sentido, pues vale, si un banco, como en este caso que tú dices, Bankinter, hace una publicidad que se sale un poco de los cauces establecidos, pues vale, la premiamos. Así de sencillo. Y ya está, pero eso para mí tiene muy poquito valor con respecto a lo que debería ser un auténtico análisis, un juicio de la publicidad en otro sentido. En ese sentido me fío mucho más de los contrapremios, no recuerdo bien cómo se llaman, un colega de la facultad, un actual profesor en la facultad de Ciencia de la Información de la Complutense, que es Isidro Jiménez, que no ha podido estar en el Congreso, por cierto, porque está de viaje, pues concretamente ellos hicieron los contrapremios publicitarios. No recuerdo qué el título tiene. Exactamente, los premios sombra, ¿no? Sí. Que realmente tratan en ese caso de premiar aquellas campañas
que se distinguen precisamente por lo que tú estás diciendo, es decir, por esos abusos del consumidor, etcétera, etcétera. Yo me fío mucho más de esos premios que de los premios oficiales que da la profesión, sinceramente. Bueno, pues sí, bastante raro, ya déjalo, pero Uy, si no, no. es que me ha hecho acordar el comentario de Maricruz de la campaña de Loterías del Estado, de Lotería Primitiva No Tenemos Sueños Baratos, ¿no? Que es una campaña que comentamos mucho en el aula, ¿no? Nos dicen el precio de nuestros sueños, ¿no? Como tiene que ser. Así que, de alguna manera, y conectando con este congreso, ¿no? Quería aprovechar para agradeceros de verdad que hayáis llegado hasta aquí, que estéis aquí y que los sueños de Redipub, no sé si serán caros o baratos, pero por lo menos tenemos la obligación de seguir sosteniéndolos. Así que muchas gracias de verdad, Antonio. Somos sostenibles. Y Marta y todo el equipo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues si os parece, por aquello de terminar en tiempo y que podáis llegar al tren, porque no sería cuestión, no sería muy agradable perderlo, vamos a dar por concluida la sesión, que no la conversación, que sabes que nuestras puertas siempre están abiertas para ti y que tenemos muchas cosas de las que hablar. Entonces, bueno, te invitamos a venir cuando quieras y bueno, por supuesto, en Redipub, pues como nuestro presidente honorífico, pues tienes todo el tiempo y todas las oportunidades del mundo para seguir enseñándonos cosas. Muchas gracias, Marta, y por supuesto estoy absolutamente a vuestra disposición.